Bienvenido de nuevo a tu programa Conozcamos el Islam, tu verdadera alternativa para aprender y conocer del Islam y los musulmanes. Aquí por Tiva TV, la alternativa, estamos ofreciendo alternativa islámica y te lo vamos a explicar en arroz y habichuela. Aquí estoy acompañado con mi hermanita Melissa Bartolomé. Bienvenida de nuevo. Gracias. Sí, Estábamos hablando de que el pecado original, según algunas tradiciones religiosas, realmente, según el Corán, es un pecado sencillo. Y tú me preguntas, pero imán, ese pecado que es la causa de nuestra estadía en la tierra para sufrir y trabajar y la mujer sufrir los dolores del parto, ¿es un pecado sencillo? Pues yo te digo dos cosas. Primero, no estamos aquí por ese pecado, porque el Corán señala que Allah había creado a Adán para habitar la tierra y declaró esto antes de la creación de Adán con los ángeles. Así estamos aquí porque somos los representantes de Dios en la tierra en primera plana y Satanás y los jinn están en segunda plana. Esa fue la protesta de él, de hecho, él quería estar en primera plana. Pero ¿cómo es eso que comer del árbol es un pecado menor, según señala el Corán? Pues sencillamente porque Adán y Eva cometieron un pecado simple que era comer par de pedacitos de fruta. No era un pecado mayor. Por ejemplo, el matar es un pecado mayor, pero también matar a una persona no es como matar a un pueblo, a 1.000.000 de personas. Por lo tanto, el Corán dice que ellos comieron par de pedacitos de fruta. No fue una gran cosa, sí fue una desobediencia, pero no fue un pecado mayor. Así Allah decreta, Allah nos dice que cuando Adán y Eva pidieron perdón y antes que sus pies tocaran la tierra, después de haber comido del árbol, Allah les había, Melissa, Allah les había que perdonados. Allah les había perdonado. Te voy a recitar el versículo coránico en español. Allah dice, y tu Señor se dirigió a Adán y Eva con palabras de consuelo, misericordia. Ciertamente, Él es Dios, Él es el eternamente indulgente, el infinitamente misericordioso. Es decir, que la misericordia y compasión de Dios evitan que Allah condene a seres humanos por algo que no habían hecho. Te pregunto, Melissa, te pregunto, ¿cómo tú te sentirías si tuviera una gemela y que ambas son idénticas? O sea, si ponemos a Melissa, ¿cuál sería la otra posiblemente? Pues mi gemela, Lala. Ah, pues Lala, y lucen idénticas. Gracias a Dios no por el momento. Okay. Pero si fuésemos gemelas idénticas. Exacto, idénticas. Si las dos fueran idénticas, pero en el caso tuyo no, vamos a coger a María y Juanita. Tenemos dos gemelas, María y Juanita, Melissa. Y esas dos gemelas son idénticas. Juanita va y comete un delito y grave. Mata a una persona, le roba el dinero y se embarca del país. Viene la policía y coge ¿a quién? A María por María, equivocación. porque luce idéntica, ¿verdad? Son iguales. Melissa, te pregunto, ¿cuál sería la primera defensa que María presentaría ante todo el mundo? Yo no fui. Exactamente. Eso mismo. Así, yo te aseguro que cuando Adán y Eva comieron del árbol, yo no fui. Tú no fuiste. Y es imposible que la justicia infinita de Dios condene a seres humanos por un pecado y algo que no habíamos hecho. Más que el Corán señala que ese pecado era un pecado sencillo, un pecado menor. Pero, ¿cuál es la importancia del árbol entonces? Pues fíjate, Dios nos ilustra en el Corán que Adán aprendía cosas, que él tiene el poder del conocimiento, el poder del intelecto. Y esto demuestra la importancia de ese don en la vida del ser humano. El árbol representa la moral, que son las órdenes de Dios, el bien y el mal. Haz y no hagas. Por lo tanto, Adán y Eva recibieron un adiestramiento directo de Dios en el mejor ambiente, en el ambiente perfecto, en un jardín perfecto.
Cuando Adán y Eva decidieron comer del árbol, fue por tentación de Satanás. Por lo tanto, ellos tomaron su primera decisión, la tomaron mal. Allah nos enseña que Él perdona los pecados. Por lo tanto, Allah, después de haber pasado este incidente, bajó a Adán y Eva a la tierra. Porque la vida sobre la tierra, la vida de nosotros, va a depender de tomar decisiones. Y para tomar decisiones vamos a depender siempre de la facultad del intelecto y la moral, que es correcto y incorrecto, que es lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. En los salones de matemática y física, por ejemplo, los maestros nos explican las reglas con ejemplos resueltos. ¿Verdad, Melissa? ¿Te acuerdas de esto? Siempre nos ponen los ejercicios ya correctos para mostrarnos a nosotros el proceso. Yo creo que eso se podría comparar con el hecho de que vamos en la vida constantemente buscando cuál es la solución a este problema. ¿Hago esto o hago esto? Y ahí yo creo que hacemos el balance en saber lo que es el libre albedrío personal. Perfectamente, así la historia de Adán y Eva es un ejemplo resuelto cómo Satanás siempre quiere meterse y dañarnos las cosas, cómo que debemos utilizar la facultad del intelecto y también consultar con nuestra moral, si esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Así, Dios nos da la historia de Adán y Eva como un ejemplo resuelto. Yo te pregunto a ti, ¿cuál será tu árbol de hoy? ¿Qué árbol te enfrenta como Adán y Eva enfrentaron a ese árbol? Te pregunto, si sabes que ese árbol es prohibido, ¿vas a comer del árbol o no vas a comer del árbol? ¿Vas a dejar que Satanás se meta en tu cabeza y degradar tu nivel con Dios? Esta es la pregunta que todos nosotros tenemos que estar haciendo siempre. Así, el Islam liberó a la mujer del pecado original y señala que tanto Adán como Eva, ambos cometieron esta desobediencia. Me gustaría señalar que uno de los derechos más importantes en ese aspecto, ¿verdad?, que estamos hablando de Adán y Eva, un derecho bonito, importante, que el Islam le dio a la mujer es que ella es equivalente, ella es la contraparte del hombre. Y me gustaría citar el Sagrado Corán, el capítulo 33, versículo 35, con Melissa, que me va a ayudar a leer esta cita cuando el señor director nos prepare este versículo coránico, enfatizando la igualdad de la mujer y el hombre. Es verdad que a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y las creyentes, a los obedientes y las obedientes, a los veraces y las veraces, a los pacientes y las pacientes, a los humildes y las humildes, a los que dan con sinceridad y a las que dan con sinceridad, a los que ayunan y a las que ayunan, a los que guardan sus partes íntimas y a las que guardan sus partes íntimas, y a los que recuerdan mucho a Allah y a los que recuerdan a Allah, les ha preparado el perdón y una enorme recompensa. Muy bien, excelente. Esta cita coránica enfatiza que los hombres y las mujeres ante Allah, ante Dios, somos iguales. De hecho, el único criterio que Dios utiliza para juzgar los seres humanos es el criterio de la fe y las obras buenas. Me gustaría citarte un versículo coránico que ha sido mi lema, donde quiera que vaya, en las conferencias, en los encuentros interreligiosos. Yo siempre cito al Corán. Allah dice en el capítulo 49, versículo 13. Dice, oh humanidad, Allah se dirige a toda la humanidad. Los hemos creado a partir de un solo par, un hombre y una mujer, Adán y Eva. Quiere decir que todos nosotros somos hermanos, porque todos nosotros somos los hijos de Adán y Eva. Y los hemos hecho pueblos y tribus. Así Allah nos dice aquí que Él es el autor de la diversidad. Nosotros somos
árabes, americanos, puertorriqueños, chinos, japoneses, alemanes, etcétera, etcétera, por obra de Dios. Él es el autor de la diversidad y los hemos hecho pueblos y tribus. ¿Para qué? Para que nos tiremos uno al otro, para que el blanco diga que él es mejor que el negro o viceversa. Imposible. Allah dice, y los hemos hecho pueblos y tribus para que conozcan y aprendan unos de los otros. Así, el objetivo de Dios en crear la diversidad es que los seres humanos, fíjese, conozcan y aprendan. No puedo aprender de ti antes de conocerte, por lo tanto te tengo que conocer y de primera mano primero, para que conozcan y aprendan unos de los otros. Ahora viene el criterio que Dios utiliza para juzgar a los seres humanos. El más noble entre vosotros, entre toda la humanidad, ante Dios, ante Allah, es el que tiene más fe y obras buenas, más conciencia de Dios. Ciertamente Allah es el sabio por habernos creado de una sola familia, de una sola pareja. El sabio por habernos hecho tribus y pueblos, para que la vida tenga un sabor y sazón diferente que cada cultura va a aportar debido a su proceso histórico y político y su legado humano. El mejor entre ustedes es el que tiene más conciencia de Dios. Por cierto, Dios es el sabio, por habernos creado de una sola familia, por habernos creado tribus y pueblos. Y más importante, por hacer el único criterio de juicio es la fe en Él y las obras buenas. Por cierto, Dios es el sabio, está perfectamente informado, entiéndase, de todas las cosas que hacemos y ejercemos en la vida. Me gustaría explicarte y mencionarte que las mujeres han sido pioneras en el Islam y que han aportado grandemente al Islam. Cuando regresemos, te voy a hablar quién ha sido la primera musulmana, la primera en abrazar el Islam con el profeta Muhammad, la primera persona en escuchar el Sagrado Corán, la primera persona en recibir la noticia del paraíso de Dios. Regresamos en breve.